de la obra Vacío, queremos invitar a Jesús Rodríguez, a Isabel Benet, a que se nos unan aquí en el escenario, por favor. Bienvenida, Isabel. Jesús. Como donde quieras, donde tú quieras, donde ven, a ver, vente para acá. Quería sacar, vente para acá. No, yo por para que se aprovechara, siéntete donde quieras. Pues nada, Vacío, ya aquí les platicarán las expertas porque lo vivieron en carne propia. Yo nada más para introducir, pues bueno, hace rato vino la tertulia y todas las opiniones de Julio, bueno, hay tanto, es tan vasto. Yo nada más decir que de repente se le conoce mucho, quizás su obra más famosa pues fue de la calle. Hace rato hablaban contundente y profunda, puede haber muchas opiniones. Yo creo que sí fue la más famosa, o él se hizo famoso con De la Calle, duró muchas representaciones, pero como cualquier artista, como cualquier creador, pues tuvo una obra muy vasta. Vacío es de otra época, de otro momento, por eso quisimos también darle un lugar especial, porque fue otro momento que, bueno, las nuevas generaciones, por supuesto que no vieron mejor ninguna de él. Y recuperar esto del pasado, finalmente, por ejemplo, De la Calle, quizá de películas, lo pueden ver en YouTube, pero Vacío pues tiene 38 años y fue una experiencia muy, muy particular. Entonces, como también estaba la oportunidad de rescatar el video de la obra, que ya no es teatro, es video sobre la obra, que ya hablaremos en ese momento, pues fue la idea de hablar con Las Sombras Blancas, que es el grupo de teatro, esta compañía que formó Julio, y les platico un poquito de eso, que está conformado, además de por Jesús y Isabel, por Paloma Bullrich y por Francis Laboriel. Francis pues nos acompaña, ya no está en esta dimensión con nosotros, y Paloma Bullrich se fue a España a hacer un montaje, se fue un tiempo largo, pero tenemos un testimonio de ella en video. Y también Carmen Bollosa, que fue que hizo la adaptación literaria o dramática de los textos, los poemas de Silvia Plath, también la tenemos en testimonios en video. Entonces tenemos a Jesús, a Isabel en persona, y a Carmen y a Paloma en video. Y pues podemos empezar con la primera pregunta que les hicimos. ¿Lo que quieres decir? Sí, no sé, ¿qué vemos? ¿Primero video? Yo creo que podemos empezar con video, que son muy... la primera pregunta fue un poco cómo se encontraron con Julio, cómo llegaron a trabajar con él, y entonces tenemos testimonio de Carmen y de Paloma. Ok, entonces, Manuel, corres a Carmen o a Paloma, el primero que tengas ahí, por favor. Soy Carmen Bollosa, tengo la suerte de estar aquí convocando y recordando a Julio Castillo gracias a la iniciativa de 5 teatreros locos. Muchísimas gracias, estoy de verdad muy feliz de que recordemos ahora a Julio Castillo, una persona de esta dimensión tan importante. Yo tuve la suerte de participar en la obra de teatro Vacío, todo empezó con una llamada de teléfono de Isabel Benet. La mamá de Isabel y mi mamá eran íntimas amigas, habíamos pasado muchas vacaciones juntas de niñas. Las mamás se combinaban y mandaban los 5 hijos de una casa y los 6 hijos de la otra casa, o los 6 y los 6, y al final que estuvieran juntos en las vacaciones, y una de las mamás cuidaba, o sea que conocía yo a Isabel de muchos años. En la preparatoria yo había intentado hacer obras de teatro, o había montado obras de teatro prácticamente mudas, pero obras de teatro, y tenía esta
fascinación por el fenómeno de la escena, no como actriz, sino desde el que está viéndolo con la palabra o incluso con la ausencia de la palabra. Y Isa me llamó y me contó, fíjate que estoy con un grupo de amigas, nuestro grupo son Sombras Blancas, y tenemos una obra de teatro, estamos pensando en un montaje con Julio Castillo, pero no tenemos obra. Tenemos una idea de un poema, pero como que no lo podemos montar. ¿No nos querrías tú ayudar a hacer algún tipo de dramaturgia? Yo dije, bueno, a ver, me encantaría en teoría, pero déjame ir a ver. Y la cita fue, o la reunión fue en su sitio de ensayos, en su salón de ensayos, que era el cuarto, la recámara de Jesús Rodríguez en casa de su mamá. Cuando Jesús, pues que todas éramos niñas, yo era un poquito menos niña que ellas, pero todas éramos muy niñas, y Jesús todavía con su mamá vivía y en su recámara, en su cama, al lado de sus cosas, hacían su ensayo. Llegué yo a la sagrada hora del ensayo, del ritual teatral, que eran las 12 de la noche, si no me acuerdo mal, y a las 12 de la noche me senté en una sillita para ver algo extraordinario. Y era estas actrices escenificando un estado en el que habían ellas trabajado laboriosamente con Julio, un estado al que ya habían llamado vacío, un estado en el que había una hiperconciencia y una total ausencia de conciencia, a tal grado que se les caía la baba, o sea, paseaban de un lado al otro, era como volver al estado de prehumanidad o volver a un estado de nacimiento de lo que fue el hombre o la mujer, en este caso, bueno, primero fue la mujer, ya todos lo sabemos. No en vano el Génesis lo dice, que Eva es la madre de todos. Adán pues estaba nada más bien un pedazo de polvo, pero la verdadera con la que empieza la historia es ella. Y aquí estaban estos prodigios de actrices extraordinarios, sin ropa, por cierto, trabajaban sin ropa y repetían al infinito unos segundos, posiblemente unos minutos cada una de ellas, de este estado de vacío. Y lo repetían sentándose en un pupitre como escolar, parándose y levantándose de una silla, repetían un movimiento con mucha precisión cada una de ellas. Yo vi esto y pensé, quiero ser parte de este milagro. Me pareció algo, había entrado a un cielo, a un tipo de conocimiento, a una aventura artística, comunitaria, bueno, que pocos pares iría a tener a lo largo de mi ya larga vida. Así fue como empezó, me dieron un texto, tenían la intención de trabajar con un poema de Silvia Plath, un poema dramático, 3 mujeres, y querían montar este poema. Me dieron una versión en español, que las que estaban medio a disgusto. Yo empecé a reelaborar los versos, pero esto solo fue el principio de una gran aventura. Vamos a ver a Paloma también en este primer acercamiento. Ella nos habla también un poquito de los antecedentes. Paloma, por favor, Manuel. Hola, soy Paloma Ulrich y tuve la fortuna de caer en una obra, en un montaje en 1968, en la Olimpiada Cultural, una obra que dirigía Julio Castillo. Y por azares del destino fui a dar ahí, tenía yo 15 años y pues me enamoré. Dije, esto es lo que yo quiero. Y desde entonces pues me dedico al teatro, a la actuación, y pues bueno, encontrar a Julio fue maravilloso, y reencontrarlo años después, cuando ya específicamente me llamó a trabajar con lo que sería el grupo Sombras Blancas, pues fue una delicia. Fueron años maravillosos, llenos de pasión, de disciplina, de mística,
de encuentros, de hallazgos, de revelaciones, de una energía maravillosa que a todos nos inundaba de creatividad. Y bueno, pues el primer montaje que hicimos con Julio fue Art de Pinocho, que era un programa de culturas populares, y Julio se decidió por contar la historia de Pinocho, nada más que adaptada a un adolescente, en donde Jauja, en lugar de ser el mundo de los dulces, era el mundo de las drogas, y entonces Pinocho pues se pone hasta atrás en algún momento. Y bueno, este montaje fue muy interesante porque fue con máscaras, fue sin texto, con sonidos de silbatitos y cositas así, y en blanco y negro. Jesús Rodríguez fue la diseñadora del vestuario y de la escenografía, y ahí todos aprendimos a usar las máscaras, incluido Julio, porque llegó Glennis McQueen con sus máscaras a mostrarnos las posibilidades, y vimos que eran infinitas. Nos enamoramos de ese trabajo y lo aprendimos junto con Julio, y bueno, pues esa obra estuvimos rolando durante un año por las delegaciones, íbamos a las colonias más apartadas, más marginadas, más pobres, y fue un éxito porque pues no se necesitan las palabras, era solo la imagen y un cuento que ya todo el mundo conoce. Después estuvimos un tiempo haciendo improvisaciones con máscaras, hacíamos un programa muy simpático pues con máscaras que el público nos daba los temas, o hacíamos una radio-teleserie fotomodelo operística que era muy divertida, que era una parodia de las telenovelas, y íbamos a las escuelas, a las universidades, y con la finalidad de no desintegrarnos como equipo, porque pues ya teníamos un código, ya nos conocíamos, nos amábamos y trabajábamos súper bien juntas. Se decidió hacer el montaje de una obra para niños, y empezamos a investigar sobre la feminidad, porque era la historia de una niña, pero esto se fue profundizando a tal grado que dijimos, no, esto no es para niños, esto hay que hacer una obra sobre mujeres. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, se fueron haciendo muchos ejercicios acerca de lo femenino, y llegó un punto en el que estábamos atrapados sin salida porque no teníamos una estructura dramática que sostuviera esa obra, en donde podíamos encajar todo eso que ya teníamos improvisado, y aquellos hallazgos y aquellas cosas que a Julio le habían parecido pues parte de un montaje ya, ¿no? Entonces nos recomendó, según yo recuerdo, Elena Urrutia nos recomendó que leyéramos a Silvia Plath, que tenía unos poemas para 3 voces escrito para el radio. Bueno, pues ahí viene un antecedente, cómo trabajaron Jesús, Isabel, cómo llegaron por ahí. A ver, Isabel. Pues yo, igual que Paloma y todo, pues llegué volando por karma, destino, no sé. Llegué un día y Julio me dijo que si quería trabajar con él, y me explicó de qué se trataba, y pues yo no había visto sus obras, pero pues la plática con él y lo que me propuso me hizo llorar toda la noche de la emoción de lo que me planteó y de lo que quería hacer con el teatro. Entonces, bueno, ahí empezó mi camino con Jesús, con María del Carmen Farías, Francis Laboriel, Paloma y Glennis McQueen en Las Sombras Blancas, en una compañía con un compromiso
pues de vida, de todo el día de trabajo. Y así, pues así llegué y vacío, pues obviamente, como dice Carmen y Paloma, fue como el Everest de esta investigación de Julio, hacia donde quería llevar la investigación teatral, porque él planteaba en su compañía que quería que solo fueran mujeres, porque decía que el hombre estaba muy bloqueado emocionalmente y que él quería explorar cosas muy profundas que él quería investigar. Entonces, bueno, eso fue. Y luego, pues lo demás ya, como dice Hamlet, lo demás es silencio. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Para mí estar aquí donde estoy sentada me da una emoción enorme porque aquí velamos a Julio. ¿Sí? Aquí estuvo su féretro y aquí estuvo su cuerpo. Y me dio siempre mucha alegría que este teatro llevara su nombre a partir de entonces, porque pues yo creo que Julio, que era un desmadre, era ese enorme desmadre que movilizó y abrió los canales del teatro mexicano hacia otras fuerzas. Quizá, recordando a Antonin Artaud, yo diría que Julio era un artista mexicano y como no tenía la pinche influencia europea metida, no tenía la pinche cabeza colonizada, entonces era un hombre de barrio que tenía la fuerza que nuestro país requiere. Entonces, a mí me da mucha emoción porque Julio, pienso yo que quienes tuvimos la fortuna de tenerlo cerca, pues tuvimos la fortuna de estar con un verdadero artista revolucionario, y que yo creo que es lo que le hace falta a este país, porque tenemos mucha tendencia a esta admiración de lo ajeno y esta colonización, ¿no?, de los intelectuales y los artistas mexicanos, que es tan triste, porque al fin tenemos esta cultura y esta civilización única y estamos mirando para la chingada. Entonces, a mí me parece maravilloso que pues esta oportunidad, además de hacerle un homenaje y el agradecimiento a ustedes que lo han logrado, porque Julio se merece eso y muchísimo más, recordarlo y además tomar de ese manantial que era él, un surtidor de sensibilidad, de imaginación y de fuerza creativa en el escenario. Eso por un lado, estar aquí pues ya para mí es una felicidad sin límites. Por otro lado, me asombra la memoria de Carmen, de Paloma, de Isabel, porque tal vez yo me dedico al teatro para no acordarme en absoluto de lo que hice, porque ya casi siempre que lo veo me da vergüenza. Y es muy bueno eso del teatro que ya no se ve porque hasta puedes creer que era bueno, ¿no? Sí, no, pobres los que hacen cine, están jodidos. Pero tengo poca memoria, entonces yo siempre anoto y estoy escribiendo lo que pasa, porque si no se me olvida. Hice muchas anotaciones de esa época de vacío, de toda la investigación con Julio. Recuerdo muy bien la primera vez que él me propuso que quería hacer un grupo de mujeres. Yo ni siquiera se lo cuestioné, me parecía maravilloso, mi vida es de mujeres, así que por mí me encantaba. Pero él quería hacer esa investigación y muy enfático fue. Entonces me dijo, tú busca por tu lado, yo busco por mi lado. Y ahí apareció Mari Carmen Farías, y apareció Paloma, apareció Francis Laboriel, que era mi compañera en el CUT. Después Marta García Renat, esa gran pianista que entonces también bailaba. Y después Isabel, total se conformó ese grupo. Hicimos Pinocho, como ya dijo Paloma, una experiencia muy bella porque aprender el uso de la máscara. Glenys McQueen fue verdaderamente una maestra genial. Y luego empezó esta otra historia. Julio me dijo, mira, yo puedo trabajar 5 años, punto, porque en 5 años me tengo que meter a chingarle a Televisa y necesito dinero para mi vida privada y ahí ustedes verán. Y yo dije, bueno, 5 años con Julio, qué maravilla.
Pero ustedes se imaginarán cuál era el proyecto de este hombre, que era un desmadre. O sea, no tenía esta cosa de vamos a hacer 5 años. No, él era, quiero hacer 5 años porque quiero hacer un trabajo sin prisa, a profundidad. Yo no sé si hoy día alguien se planteara una cosa así. Un director que te llama y te dice, vamos a trabajar 5 años gratis, en chinga loca y a ver cómo diablos, y a ver a qué llegamos, ¿no? Bueno, yo la verdad estaba empezando. A mí Julio me recogió de las garras de Luis de Tavira, lo cual se lo agradeceré toda mi vida. Sí, porque además de que Tavira, el hijo de la chingada, me corrió. Y entonces yo dije, ay, pues yo tengo que seguir en el teatro porque esto es lo mío. Y Julio, y entonces para mí, pues Julio no solamente fue como mi padre, mi maestro, fue todo, ¿no? Fue una gente que me dio la oportunidad realmente de aprender lo que yo quería aprender, que era el teatro, y no me arrepiento jamás. Yo tenía ahí una oportunidad de irme me acuerdo, a Checoslovaquia a hacer una beca de escenógrafa. Y Julio, y yo dije, no, yo me quedo con este señor que es una cosa esplendorosa. Y jamás me arrepentí en mi vida de haberme quedado 5 años con él, que para mí pues es toda la base de mi aprendizaje. Julio fue un gran maestro. Un gran maestro del que, bueno, yo sigo aprendiendo hasta el día de hoy, ¿no? Digamos que esa es la historia previa, y comenzó este trabajo de Vacío, como ya lo contaron las muchachas. Así fue muy difícil, porque fue mucho tiempo. Noción. Pausa, no, vamos a ir, es un desmontaje, vamos a tratar de desarticular. Nada más aclarar que tú estabas en el CUT, ahí es donde nos estás hablando, que... Mira, yo entré al CUT y en el segundo año Julio fue mi maestro. Y fue allí que Julio, bueno, me reprobaron, y entonces Julio dijo, pero yo quiero quedarme con ella. Por suerte me acogió. Nada más aprovechando que justamente el chiste y el saborcito rico del desmontaje es esta desarticulación y de no brincarnos, y que queremos hablar de Vacío, pero volvemos a estar pues en los inicios, y son 5 años de un laboratorio, ya se habló, está muy rico. Y afortunadamente existe el video. Yo quiero que veamos un fragmentito que afortunadamente existe de Arde Pinocho. Así que, Emanuel, por favor, Arde Pinocho, el que quieras, para que vean los silbatitos, las máscaras y el blanco y negro. Y la historia, esto, ¿qué fecha es? Sería como el año 2 conejos. Sonido. Ese año 2 conejo es 1978. Bueno, ven que el teatro filmado siempre es horrible. Bueno, ahí terminó pues esa historia y comenzó esta otra, porque Julio quería, en realidad yo creo que lo que Julio quería era hacer escuela con nosotras. No le importaba el resultado, lo que importaba era el proceso, lo que importaba era diariamente probar y volver a probar y ahondar más. Y esa idea de no buscar un final
que hoy nos parece imposible. Ahorita es chingale 3 meses ya, hay que estrenar, no, ¿qué te pasa? Pues, ¿no? Entonces era, al contrario, era, vamos a trabajar, vamos a ver hacia dónde. Y decía Julio una cosa muy interesante: si quieres viajar hacia el sol, sal de noche, porque es muy probable que llegues mucho más allá de lo que te propusiste, ¿no? Entonces él era así, buscaba de noche, no sabía dónde iba a llegar ni le importaba. Lo importante era arrancar en la oscuridad del teatro y a ver el teatro qué regalos y qué cosas te iba a plantear. Entonces eso fue ese proceso tan largo y difícil ahí en las noches en aquella recámara. Y de pronto me contaba Paloma el otro día que ella se acuerda en un ejercicio que de pronto vio salir una serpiente que se le venía encima y paró el ejercicio. Y Julio se enojó muchísimo. Le dijo, ¿cómo paras? Es que me iba a comer una víbora. Dijo, te chingas, manita. Para eso estás aquí. Tú no puedes parar, tú tienes que ir a fondo. Y siempre nos pedía, aunque llegáramos a extremos emocionales muy profundos, había que seguir hasta el final, ¿no? Pero a diferencia de los otros métodos que yo experimenté, como Luis de Tavira, donde nos hacía llegar a no sé, que te rompías una vena o acababas en el hospital, aquí era otra búsqueda. Julio era muy sutil. Yo diría que además del gran director, usaría un término que inventó la maestra Aurora Pimentel, Julio era un dramiurgo. ¿Qué? Era un dramiurgo. Término inventado muy bonito. No era ese demiurgo que te lleva por los inframundos, era un dramiurgo. Él sabía cómo llevar al actor hasta lugares insospechados, con una sutileza, y de pronto tú ya estabas viajando en las profundidades de tu propio ser, conducido por este ser que te hablaba al oído y te iba llevando. Dramiurgo también de dramaturgo, ¿verdad? Tú también hablabas, tú ya nos platicabas un poquito de esa. Sí, bueno, Julio era un dramaturgo, pero él nunca se consideraba así, ¿no? Pues él escribía las escenas con nosotros, pero pues eso es dramaturgia. Pero él nunca se consideró dramaturgo, ¿no? Entonces, y hablaba de la dramaturgia del actor. Yo creo que pues la primera vez que yo experimenté eso y escuché ahora, ya se habla mucho en teatro, en escuelas, de la dramaturgia del actor, pero en esa época pues fue el primero en plantear que el actor también era dramaturgo. Vamos a continuar un poquito con Paloma y Carmen, que justamente seguimos desmenuzando este origen para que ustedes también le entren a lo que les preguntamos a ellas. ¿Podemos poner ahora a Paloma Emanuel, el que sigue? Pues el proceso de vacío fue, bueno, con los ejercicios que veníamos haciendo, que ya les dije de la feminidad y todo esto, Julio nos pedía recostarnos en el piso y nos iba caminando y nos iba hablando y nos iba mostrando, porque veíamos a través de sus palabras cada quien pues los lugares que él nos revelaba, que él nos iba platicando, por donde nosotros caminábamos o volábamos o lo que fuera, y sensaciones, colores, olores. Era un viaje maravilloso, y esas eran las preparaciones. Después planteaba improvisaciones individuales sobre un lugar sagrado, ¿no? Crear un lugar sagrado. Entonces, pues eran unos retos muy, muy bárbaros, porque había que despojarse primero de que eras observada y que esto pues era una investigación hacia adentro, hacia ti, y tener toda la confianza de que los compañeros que estaban viéndote
pues estaban ahí para ayudarte en cualquier situación. Y pues bueno, yo en lo personal tuve unas imágenes muy fuertes cuando lo del lugar sagrado, porque fue muy fuerte, muy intenso ver una imagen creada que se acercaba hacia mí y que era muy potente, era muy fuerte, muy amenazante. Y yo pensé que era como la muerte, ¿no? Era una presencia que se había revelado y que yo la veía. Y así como eso, pues hacíamos todo. Unas veces nos faltaba profundizar o nos faltaba información en el sentido estricto del objetivo que nos pedía Julio. Por ejemplo, hacer un momento que fuera eterno, crear un momento eterno. Y todos estos planteamientos, estas premisas que él proponía eran pues, enormes, o sea, ¿de dónde te agarras, no? Entonces, cuando tuvimos acceso a los poemas de Silvia Plath, era maravilloso porque nosotros habíamos estado buscando en los ejercicios una esencia de lo femenino, y estos poemas eran exactamente eso. La poesía es esencia de la vida, y entonces encajó perfecto en lo que habíamos buscado corporalmente, visualmente, encajaba perfecto con el texto. Y nos reconocimos en ese texto, nos enloquecimos de alegría porque ya teníamos por fin un texto para transmitir. Éramos Jesusa, Isabel, Benet, Francis Laboriel y yo, y las voces de ese poema eran 3. Entonces, pues sobraba alguien, pero, el arte es maravilloso. Pero Silvia Plath, la autora, tenía una vida impresionante, una corta vida, se suicidó, y Isabel se parecía mucho a ella, podía personificar a Silvia Plath. Entonces se tomó esa decisión. Carmen Bollosa aportó muchísimo, bueno, primero con la traducción de todo el material, y además se decidió hacer un guión que mostrara la noche en que Silvia Plath planeaba su suicidio y todas las cosas que iba a hacer en esa noche hasta matarse. A ver qué nos dice Carmen de una vez sobre eso mismo. Por favor, Emanuel. Ya llegó Mero Maturano. Bienvenido. Así que en esa primera sesión de vacío, mi magnetismo fue por las Evas. Pero no tardé en darme cuenta ese mismo día de que atrás de esas Evas había un creador. Atrás de ellas, que eran geniales, estaba pues la voz o el que tenía la voluntad de conseguir este estado extraordinario con ellas. Y ese era Julio Castillo. Yo creía entonces, porque éramos muy jóvenes, yo era muy joven, que Julio era un señor chinchito, apacible, y que, ¿quién sabe cómo? Eso era un poco como, en realidad, leímos a Dios cuando éramos niños, los que íbamos a misa, a veces hasta todos los días, de familias muy muchas, un rechonchito, un poco barbado, bondadoso, pero tremendo, esa capacidad de amor y de creación y de imaginación que tenía un filo, pero verdaderamente como tuvo que haber sido el filo de Dios, no solamente para que existiera la serpiente,
que nos condujo a todos a la pérdida del paraíso, sino para que existiera este mundo tan complejo, en el que el mal, la perversión, las situaciones difíciles, la violencia, pues es parte de la misma naturaleza. Este Dios extraordinario, sentado con sus brazos cruzados, infundía, era para mí algo, pues sí, milagroso, no hay otra palabra decirlo, infundía, trabajaba con palabras, con meditación y con una conexión sentimental muy fuerte en sus actrices. Yo empecé a trabajar con aquel primer poema que me dieron, es un poema un poquito blando, y les sugerí que recurriéramos a otros poemas maravillosos, bárbaros, poderosos y a la altura de Silvia Plath. Y le propuse a Julio, porque empezamos Julio y yo a pensar cómo se podía armar, y le propuse a Julio que hiciéramos la última hora de vida de Silvia Plath. Entonces, me senté con mi plano de la última hora, imaginé lo que ocurría en esta última hora de vida de Silvia Plath y el circo de la representación de los poemas que Silvia había escrito en vida. Esta última hora terrible, porque están sus dos hijos en el departamento, es el ritual de dejarles preparar las mamilas, dejar las mamilas, sellar la puerta para que no les entre el gas con el que ella se va a suicidar. Todo este ritual, digamos, esta rutina de la muerte era la rutina y el baile de la muerte, pero era la conciencia de una creadora que estaba ahí. Y esta creadora, Silvia Plath, veía sus creaciones, sus hechuras, de modo que yo estaba enfrente de el creador de esta escena, que era Julio, la creadora de su propia muerte, que era Silvia Plath, y sus creaciones, las creaciones de Silvia Plath, que eran de Lady Lazarus, a los otros poemas de Silvia, que son maravillosos, y fragmentos de aquel poema dramático en que habla de la posibilidad o no posibilidad de la maternidad en una mujer. El gran debate que había, el gran subsuelo de esa obra, el gran subsuelo de idea adentro de esta obra era una artista, una escritora, una creadora, ¿puede también tener hijos o no? La obra respondía crudamente, definitivamente no. Y lo creía yo, por cierto. Yo pensaba, no, una escritora, una poeta, trabaja con su intimidad, no puede tener hijos porque no hay espacio, vaya a ocupar con la maternidad el espacio de la más íntima y profunda creación. Eso creía yo. No observaba con la sabiduría psicológica que sí tenía Julio, porque Julio tenía esta imaginación alucinada en la que pudo hacer de un ritual de 58 minutos de preparación de la suicida, lo convirtió en efecto en este escenario de la creación poética, de la creación literaria de este monstruo maravilloso literario que fue Silvia Plath, que tenía este apetito de muerte y tenía en efecto dos niños pequeños. Pero lo que yo veía y yo comprendí es que yo estaba frente a una escena de maternidad suprema, que era la maternidad de Julio Castillo, montando, engendrando una escena. Bueno, esa obra fue un milagro. Bueno, es raro, ¿no? Porque Julio en realidad tenía un sentido de humor extraordinario. Era quizá lo que más lo definía a él como ser humano, que te mataba de risa todo el tiempo. Y aquí estábamos trabajando una obra densa, tremenda, oscura, dolorosa, muy difícil, un suicidio de una mujer muy angustiada y amargada. Y entonces, como que era muy raro, porque por un lado era vivir esto y por el otro lado era echar chacota con Julio día y noche. Entonces, esto que dice Carmen es muy bello, pero Carmen es una poeta. Y entonces, claro, se va a este extremo de Julio embarazado, que me parece una maravilla, porque Julio estaba siempre embarazado, eso era cierto, además su enorme panza. Él tenía un embarazo interno que lo hacía crear y dar a luz una y otra idea. Yo creo que es el único director en mi vida que he visto
en la Compañía Nacional de Teatro Antigua, en donde los actores se pasaban todo el tiempo memorizando sus libretos y les valía madres el montaje. Es la única vez que yo he visto que los actores de la Compañía Nacional dejaban a un lado su libreto, y cuando Julio montaba una obra, o sobre todo una transición de escena, se paraban a aplaudirle. Esa era la capacidad de Julio, de una compañía ya burocratizada, un poco aburrida de poner montajes, y de repente llegaba este hombre a escena y le decía a fulanita: mira, tú pasas por aquí, te recargas en este favor y cantas la chingada, ¿no? Y era de tal manera tan perfecta la transición escénica, porque Julio siempre decía: la dirección está en los engarces. Tú tienes que lograr que una escena, que la gente no sepa cómo pasaste de una escena a la otra. Ahí está el talento del director. Y tenía un talento para hacer esos engarces que te enloquecía a la Compañía Nacional de Teatro, que yo me quedaba muy asombrada, pero era esa capacidad de Julio, era una vitalidad tan grande que de verdad era como ver un parto. No te puedes quedar como neutral, ¿no? Está pariendo y la gente se paraba pues aplaudiendo. Entonces, en ese sentido sí creo que Carmen tiene mucha razón. En el otro era muy contradictoria la historia, porque primero arrancamos con una idea de hacer una obra que se llamaba Alicia en el País de las Tortillas, ¿no? Chiquitas, había Que era para niñas y era una especie de irse al otro lado del espejo. En el CUT nos prestaron porque Tavira quería a Julio y nos dejaba estar. De hecho, luego nos hicieron residentes en la UNAM. Y yo creo que fue de los directores que supo que era el más grande director, y dijo: bueno, pues la nobleza de Tavira, y sí nos abrazó a la compañía, ¿no? Y entonces, en el País de las Tortillas, en el CUT, en uno de los salones en San Lucas, Jesús un día nos encargó que compráramos la tinajota. La tinaja, una tinaja de metal, donde la gente lava ropa en México, volviendo a las imágenes del barrio. Y en esa tinaja, pues, era como la onda de lavar ropa, hacer las tortillas, y nos hizo hacer ejercicios de irnos a la infancia. Y de verdad nos volvíamos niñas de esa edad, y él quería hablar desde nuestras infancias, que es a lo que yo creo que es muy interesante que Carmen reflejó aquí, lo dijo, que sí, fue como un receptáculo. La investigación que traíamos de Alicia en el País de las Tortillas, lo que dice Paloma de la mujer, no encontrábamos las palabras para verter, para que toda la investigación escénica, las imágenes y las temáticas de los ejercicios entraran en un montaje. De manera que Vacío ya existía escénicamente antes del texto. O sea, ya había construcción de sensaciones, de personajes, de expresiones del cuerpo, de ejercicios de irnos a la infancia, al miedo, a la muerte, al erotismo, a muchos mundos. Y entonces de pronto Silvia Plath le atrajo mucho a Julio porque fue un contenedor del mundo femenino. De hecho, los personajes que van a ver es la académica, porque Silvia Plath tenía todas esas voces en ella que todas las mujeres tienen, que es la Sea Francis, que era la de Harvard, que era la parte de Silvia con su faldita de la escuela en Harvard, ¿no? La poeta, que era muy como Carmen, ¿no? En ese momento era. Luego Jesús representaba las partes más dramáticas, fuertes de la muerte, de la parte de necrófila que tenía, y luego Paloma, la maternidad. Y bueno, yo tenía que interpretar el personaje en el plano real. Pero sí, yo creo que Vacío fue como el final de los 5 años de la compañía. Sí fue como a lo que nos fue llevando la investigación que él quería hacer, como dice Jesús, sin rumbo, sin expectativas, sin nada, y muy divertida. Digo, yo me tenía que suicidar todas las funciones. Sin embargo, era muy divertido, porque una de las técnicas de Julio, que nunca se me olvida y lo sigo diciendo a mis alumnos, es disfrutar, llorar, ¿no? Disfrutar el drama, reírte por dentro. O sea,
Julio te metía en una especie de, hablando de que estaba muy influenciado por las cuestiones zen, el oriente le interesaba mucho, entonces hacíamos prácticas de meditación, como dijo Paloma, que sí nos llevaban a una técnica que uno le llama vacío, donde había una hiperconciencia de que estabas en un estado de trance, logrando estados emocionales muy interesantes actualmente, pero también tenías una conciencia de que ahí está el vaso de agua y tengo que agarrar la leche, abrir el refrigerador. Jesús se ponía su pañuelo perfectamente bien mojado con una técnica de las máscaras, o sea, lo van a ver porque está como que, es como si todo lo de las máscaras y todo lo que exploramos, técnicamente había un rigor también, ¿no? O sea, no era el Grotowski o el Artaud, la loquera de vamos a investigar, sí, o sea, sí había un rigor, había un gran director y un embarazado, y yo coincido con que esto, ¿no? Y anécdotas de que puedo referir algo interesante en el proceso del suicidio, en el sentido de que este circo que Carmen le plantea a Julio, porque Silvia tenía muchas imágenes de circo y cosas así. Entonces un día Julio y Carmen nos dejaba tarea, ¿no? Estábamos en el Sor Juana Inés de la Cruz, que por cierto además fue muy interesante ese momento porque era la inauguración del primer teatro que Alejandro Luna diseñó, y entonces era que Vacío se iba a gestar ahí también. Eso creo que le dio también a Vacío una temporalidad y un tipo de espacio-tiempo con la escenografía que hizo Jesús, pero el mismo espacio de Alejandro Luna era un lugar sagrado. El Sor Juana en ese momento, con el maestro Luna, era qué honor estar pisando este set, este espacio donde vamos a crear esta obra. Y este circo, partíamos mucho de que nos dejaba tarea para llegar al ensayo al día siguiente con nuestros personajes. Y un día Carmen y él me dicen, tienes que traer una escena en donde te suicidas y tienes que traer la música, el vestuario, los elementos, la vas a escribir y nos la vas a hacer como si fuera un circo, ¿no? A Jesús, o sea, cada quien nos dejaba tarea y así, ¿no? O sea, sí había mucho rigor y metodología, que es lo que Julio siempre se sentía que nadie creía que él tenía un método o que era un loco improvisador alcohólico y dice qué. Y no, yo creo que es de los directores con más rigor y disciplina en términos de el adentro y el afuera del actor, la conciencia de la otredad del otro, la conexión con el otro personaje. O sea, no había más que un gran maestro ahí. Y bueno, creo que Julio, lo que te comenté, era un hombre renacentista. Yo le decía a Leonardito da Vinci y él me decía la niña Milo y la Vikinga, porque decía que a mí me habían dado mucho Milo cuando chocolatote, me decían, a ti te dieron chocolate cuando de niña, ¿no? Y así mil anécdotas que no quiero abundar, pero sí es interesante esto que dice Isabel en cuanto a la metodología, porque es difícil con Julio poderlo clasificar o meter en un molde, porque al mismo tiempo que tenía un rigor impresionante, era un rigor en el desmadre, insisto, y eso es lo que hace a Julio un creador tan peculiar, que no se la creía en la solemnidad del gran director ponderando desde el Olimpo, sino que era un pinche desmadre en el rigor total, porque tenía un compromiso absoluto. Y ese compromiso lo hacía. A mí me iba como en una chingada, porque era, a ver, hoy va a ser la obra se va a hacer en una pista de boliche. Al día siguiente me decía, no, va a ser un globo aerostático. Y ahí te va la pendeja de yo al aeropuerto a buscar globos aerostáticos. Y luego al siguiente día me decía, no, va a ser otra, y luego otra cosa, y luego otra cosa. ¿Por qué él era eso? Y esa era su manera de crear, pero sí, como dice Isabel, si vas al fondo de su tarea, este planteamiento de que el actor básicamente esté responsabilizado de lo que hace en el escenario, le daba la posibilidad a las actrices y a los actores de no aburrirse en la temporada.
Entonces no tenías que repetir lo que hiciste el primer día y lo que el director te dijo. Yo a veces me peleaba muy fuerte con él porque me decía, eso que estás haciendo no está bien. Le decía, te chingas porque lo voy a hacer yo. Y yo creo que sí está bien. Yo era muy rebelde, ¿no? Ahora ya no. Pero eso era lo que también Julio quería. Sí, también. O sea, de alguna manera nos educó para ser creadoras rebeldes. Y si yo no quiero tener aquí a nadie que me obedezca, quiero pensadoras, filósofas, poetas, escritoras, sonidistas, mujeres, ¿no? O sea, mujeres en todo el sentido, libres. Y creo que lo que dice Jesús, él, si bien Jesús era la rebelde, pero no porque Julio le gustaba que fuera rebelde y la retaba que fuera rebelde y aceptaba que fuera así y hacía que creara con esa rebeldía. O sea, era como, no había nada, todo era como dicen los monjes zen, todo eso se integraba en acción, ¿no? Y lo que yo sí, una anécdota que a mí me hace llorar, pero me voy a llorar, me voy a contener, que sí fue cuando yo me enfermé de estarme suicidando intensamente la temporada, y de repente un día sí me vino, sin que yo me diera cuenta, yo me divertía suicidándome por la técnica de Julio, ¿no? Pero sí hubo un momento, interiormente, no me refiero a exteriormente, ¿no? Pero sí había una motivación de el juego con la muerte y la admiración al personaje y el amor al personaje que le tienes que tener. Y me corté el fleco y me puse a estudiar y Julio me dijo, a ver, ¿cómo te quieres vestir? Tráete tu vestuario, y traje una camisa de Ted Hughes porque su esposo era un cabrón misógino, y también Julio le interesó mucho hablar de por qué se quiso suicidar. Pues sí hubo mucho maltrato del gran poeta de su esposo y pues ella lo padeció, entonces me metí a investigar mucho. Y llegué un día con unos calcetines y una camisa de mi esposo. Le dije, yo me quiero vestir así. Y así me dejó vestir. Digamos que no había vestuaristas. Todo surgía de los ensayos, vamos. O sea, incluso la escenografía de Jesús. O sea, yo cuando llegué a ejercicios que llegaba yo era muy sonora, no tanto escenográfica yo era. Y Julio dejó algunas de mis músicas ahí y me dijo que podía yo. O sea, Julio te empujaba a crear en lo que descubría de ti, como en la mayéutica de Platón, o de un partero pedagogo que también descubría que cada actor era muy diferente. De hecho, cuando yo me enfermé se me bajaron los glóbulos estos blancos, y Julio le dijo a Tavira, oye, pues voy a suspender porque quiero que Isa le eche sus vitaminas, pero sin ninguna bronca de esta solemnidad. Que, ¿no? Con Mendoza y era, ¿cómo? ¿No? Si el actor, aunque se le muera la mamá, tiene que estar ahí. Julio dijo, no, lo humano es más importante, y él me llevó a comprarme las vitaminas y todo. Pues esto está increíble que estamos desmenuzando, ¿no? Seguimos desmenuzando. ¿Nos echas a Paloma otra vez, Manuel, por favor? No se han aburrido de menor momento. No. En los ensayos ocurría de todo, había cosas muy rescatables, había cosas muy reveladoras, había otras que no servían, y no importaba, o sea, estábamos en ese trabajo de laboratorio. Y encontramos que había un punto de la profundidad emocional en la que uno se metía en los ejercicios, que los que estaban mirando podían percibir que era un estado diferente, alterado de alguna manera, y le llamamos vacío, porque todas platicábamos como la experiencia de lo que habíamos sentido, más lo que los que nos veían, quienes veíamos el ejercicio, percibíamos. Y entonces se decidió la búsqueda hacia ese estado, hacia esa manera de estar en tu interior y de proyectar, y que era muy diferente a lo realista, ¿no? Entonces,
pues nos fuimos por esa búsqueda, así como hacíamos con las máscaras, que cada quien pasaba a ser el mismo personaje muchas veces para dar ideas, y ya el que se quedaba con el personaje tomaba todo eso para su personaje, ¿no? Era un trabajo generoso, colectivo, de compartir, y de alguna manera muchos momentos de vacío fueron momentos de ejercicios de cada una de nosotras, que igual no eran para ti esos hallazgos, sino eran para el otro personaje, ¿no? Y Julio era quien decidía qué servía para quiénes, cómo iba resolviendo él las escenas, la hilación de las escenas, conforme a momentos, imágenes que se habían plasmado en ejercicios y que podían servirle a una o a otra indistintamente, ¿no? Ensayábamos yo pasaba por Julio a su trabajo de grabación de televisión como a las 11:30 de la noche, 11 más o menos. Llegábamos a casa de la mamá de Jesusa, nos instalábamos a trabajar hasta las 3 de la mañana. Era un silencio, era muy deleitoso, muy gozoso, porque estábamos como en otro plan, como en el espacio, como en una cápsula parte del mundo. No era el mundo real, era el teatro, y pues eso es lo más rico que un actor puede conseguir en su vida, estar viviendo eso, no solamente cuando das una función, sino en el proceso, que es la parte más importante, son los cimientos de una obra. Y yo muchas veces decía, híjole, vivo más en escena, en los ejercicios, que en mi vida cotidiana. O sea, tengo más intensidad, obviamente, ¿no? La tienes que poner todo, es resumen, es síntesis, ¿no? De energía y de imágenes y de todo. Pero era tan potente, era una pila, era cargarte, viendo los ejercicios de tus compañeras y luego haciéndolos tú. En fin, realmente fue un año de proceso, porque lo que hacíamos, lo de la obra de teatro para niñas, y después cómo se fue convirtiendo en mujeres, y luego cómo empezamos a buscar un texto y una estructura dramática y todo esto, pues fue un año de proceso delicioso. Julio, como siempre, sacando lo mejor de lo que sí ve que tienes, no incidiendo en lo que no puedes hacer, ¿no? Sino cada una teníamos características diferentes, evidentemente, y siempre con esa generosidad y con ese entendimiento y esa dulzura de poderte invitar a que entregues lo que tienes, lo mejor que tienes, ¿no? Carmen, por favor, Manuel, una vez, ya que estamos en estas. Ahora, todos nos hemos preguntado, y ustedes me lo acaban de preguntar, aquí dos de la Cruz de los Locos, maravillosos, que se han dedicado a recuperar la obra y la memoria de Julio Castillo. La pregunta fue, ¿cómo es posible que un hombre asumiera ese papel de maternidad? Uno, o bueno, tal vez no me preguntaron eso, pero eso me lo pregunto yo. Y dos, ¿cómo es posible que un hombre trabajara con este cuerpo de mujeres, con este grupo de mujeres, con además esta experiencia enteramente acerca de la maternidad y de lo que es ser mujer o no ser mujer, lo que es el ser femenino, y ellas además en un estado de desnudez absoluta, porque no solamente era una desnudez corporal en la mayor parte de las escenas, o vestirse y desvestirse en la mayor parte de las escenas, sino que además era una desnudez interna, más allá
más que una desnudez psicológica, era una desnudez vital. Era mostrarse como el hombre, el ser humano, que es el único animal desnudo, como dice María Zambrano, porque todos los animales nacen con piel, con escamas y con plumas o con algo, nacen vestidos, y nosotros nacemos sin ropa. Y ese nacer sin ropa, que es en realidad un abrirse a la conciencia, lo que es la conciencia humana, es una representación física en el cuerpo del ser humano de lo que es abrirse al mundo. El hombre es el único que se abre al mundo siempre como con una tajada en la conciencia, una cosa de dolor. Bueno, esto es lo que compartía Julio con un tacto tan delicado, al mismo tiempo que hablábamos de cosas tremendas, porque era una obra fiera, era una obra violenta, era una obra hasta un cierto punto bestial que irritó mucho a algunos de los asistentes, que causó un enojo incluso, a veces incluso un desagrado. Yo la encontré maravillosa siempre, por supuesto, pero que siempre tuvo el trabajo de Julio Castillo, que tenía esta capacidad de violencia en un osito dulce, un ser tan increíble. Y en el caso específico de Vacío, cómo él entró, se perdió, casi diría yo como una experiencia profunda, amorosa, más que una experiencia erótica, y erótica también. ¿Cómo perdió él el ser de las otras, el encuentro con el otro, e hizo de esto una escenificación? Hasta la fecha, si digo la verdad, yo aún no me lo explico. Vi muchas otras obras, había visto y vi otras obras de Julio. Siempre admiré en él esta imaginación de poeta, porque la imaginación del poeta es una imaginación que se aprueba de raciocinio. Y había en Julio, por suerte, un filo o un ojo que no es exactamente el ojo racional. No es un filo o un ojo tonto, no quiero decir eso lo más mínimo porque Julio de eso no tenía ni medio pelo, sino esa compenetración en la imagen, porque lo ponía en la imagen, en la escena, en la acción de lo que escapa al cerebro, de lo que el cerebro no puede aprender y de lo que es más, llamémosle de alguna manera, instintivo. Esto tenía siempre Julio en sus montajes, y en su persona. Para mí lo extraordinario es que yo veía este ser lleno de cariño y de afecto por las integrantes, y al mismo tiempo era un hombre que casi se enamoraba de cada una de las escenas y de cada una de las actrices. Sin estar, diría yo, que iba como de pasaje de amor absoluto y de entrega, flechándose con cada una de las que estaban ahí. Yo creo que mi relación con él sí fue muy diferente, en el sentido en el que yo nunca fui su actriz. No es que sean sus títeres las actrices, no era eso. No había da 3 pasos a la derecha, da 3 pasos a la izquierda, no había ninguna operación de titeretaje. Era una operación más tal vez de posesión, de entrega y de comprensión de lo que había allá adentro. Chicas. Bueno, yo nada más diría que siempre he pensado que los dos grandes genios que yo he conocido del teatro mexicano son Julio y Burrola, y que eran muy diferentes, ¿no? Burrola tenía toda esa academia y todo ese sentido del teatro visto desde la filosofía, y Julio tenía la filosofía de la calle, la universidad del callejón, que era increíble. Esto que dice Carmen, una intuición que nace una vez en un siglo, una intuición escénica que es muy difícil de encontrar, y que era un hombre que había visto de la calle. Por eso creo que su montaje es tan importante.
aunque para mí yo la verdad odié el montaje de la calle porque yo ya vi que Julio se estaba muriendo para entonces me dolió mucho. No me gustó ver a Julio morir, pero era muy bien hecha la obra, ¿no? Preferí de película porque, bueno, Lourdes, qué maravilla, cómo nos hicieron felices con ese montaje. Pero, digamos, Julio supo ver en la calle, las cosas que él te decía eran, tú sabes que se levantan una costrita para echarse un polvito, luego drogarse ahí en el callejón de tal, y tú sabes que sí, los fetos los pateaban en el callejón donde yo vivía. Es decir, él tenía imágenes que había recogido de toda su vida, y yo creo que ahí es donde topamos con lo que para mí es Julio, que es un ser humano en su totalidad. Era humano en todos sentidos, no se puede idealizar a Julio, no era un ser etéreo, genial, ocurrente y perfecto, era un ser humano así, con todo lo que un ser humano tiene. Había veces que irlo a sacar y traerlo cargando crudo al ensayo y no importaba porque ahí estaba y otra vez era genial, siempre era genial, valía la pena todo, porque un segundo de él en su creatividad valía todo. Pero igual que era un ser humano, entendía a los humanos. Esto que dice Carmen de la dulzura y Paloma, que hasta se emociona Paloma que es tan sensible ella, de que él te conducía, pero nunca te violentaba. Nunca era por la agresividad o por la violencia. Era siempre a través de la sutileza, del humor, de la dulzura humana. Y ese acercamiento, yo creo por eso Julio no tiene enemigos, nunca tuvo enemigos, porque fue esencialmente humano en eso que hoy ya no conocemos como humanismo, ¿no? Que es el ser humano como motivo y materia de la creación, que quizá lo tenemos otra vez en nuestros ancestros antiguos mexicanos diciendo el ser humano es motivo y materia de la creación, y eso Julio lo entendía. Y entonces el actor no era un títere, no era alguien que él manipulaba, no era alguien que él gobernaba, era una persona igual a él, a la que se acercaba y se entregaba y te obligaba además o te dejaba entregarte a él. Y eso yo creo que es para mí lo más recuperable, y por eso esta gran emoción de haber estado cerca de él. Para mí fueron 5 años inolvidables, con todo y el peso de la dificultad, porque no fue fácil, ¿no? Yo no diría, oh, fue muy lindo y miel sobre hojuelas, no, era bien difícil todo, y era maravilloso al mismo tiempo. ¿En dónde estás viviendo, Jesús? ¿Cómo? ¿En dónde estás viviendo? Cuando no has conocido muchas anécdotas del maestro Castillo. En el éter. Ah, merci. Vivo en un lugar que se llama el más allá. Pero existe el ahora, Bueno, o el pasado. Y hay muchas anécdotas que no se conocen del maestro Castillo. Y que solamente se eligieron o se escogieron o, ¿cómo se diga? Eligieron anécdotas del maestro. Cuando hay muchísimas gentes que conocemos, a mí personalmente no fue mi maestro, pero fue mi amigo, mi gran amigo, y del maestro Maturano que está aquí atrás de mí. Yo creo que nunca terminaríamos de contar anécdotas de Julio, y ellos que han hecho esta organización tan buena, pues hicieron todo lo que pudieron. Ojalá que podamos recoger las anécdotas de Julio por miles y no terminemos nunca. Tienes razón, Jesús. Para hacer esto. El sentarnos hoy aquí a hablar sobre él, el sentarnos hoy aquí también con las jóvenes, con los jóvenes, con estas generaciones que no saben qué pasó hace 30 años, porque cuando ellos nacieron el teatro ya estaba como está ahora, ¿no? Pero yo sí creo, y ese es uno de los motivos por lo que organizamos este homenaje, para dar a conocer a Julio Castillo, que en lo personal, y como lo hemos visto a lo largo de la jornada, es un hombre de teatro que marcó un parteaguas dentro de la historia.
Entonces, pues no sé, sigamos, dime. Se me hace muy bueno que tú interrumpas y abras así, porque yo creo que Julio era lo antisolemne, Julio era lo anti-seriedad. Yo creo que si aquí estamos para recordarlo, pues no es de que yo elegí qué decir o tú elegiste qué decir, cada quien puede decir lo que quiera. Ellos hicieron un programa y están tratando con gran disciplina de cumplirlo, pero también si alguien quiere tener un comentario, yo creo que no tenemos el menor reparo en que esto se haga siempre que no pase de 1 hora y media. Gracias, hermosa. Vamos a ver vacío en este momento, terminando, no sé, ya cerremos yo creo, porque nos vamos a echar 1 hora, ¿cuánto? 1 hora y cuarto para ver vacío. Cuando me invitaron a participar, yo tenía ya en mi corazón años queriendo trascender, digo, lo que es mi propia historia con él, porque fue un maestro, y a mí me interesó mucho, y te lo dije, y se lo dije a Lima y todo, el poder continuar con su método actoral. Creo que es lo más importante hoy para mí, aquí, en Lima, en este contexto, que es un contexto cultural, educativo, de todos nosotros, de México, de la comunidad de teatro y de todo el país, de cualquier persona que ame el teatro, como Julio dijo que un día él se asomó así, vio un teatro y no tienes que ser de la escuela, no tienes que ser un estudiante de teatro para estar con Julio ni con lo que eran las sombras blancas. Nunca hubo esta idea, como dice Jesús, de solemnidad. Pero yo creo que sí es importante, y yo agradezco esta parte, y me quiero pues esta voluntad que he tenido, y he dado algunos pequeños talleres o algunos alumnos que han querido conocer o preguntar en el CUT cuando di clases del método, y yo me dediqué a estructurarlo de alguna manera en lo más que pude, y creo que ese es el legado que yo hoy por hoy viva puedo dar, no nada más como la parte pedagógica de su trabajo. Creo que es importante también Pues yo creo que igual cuando terminemos nos podemos encontrar en el lobby, porque además tenemos ahí una sorpresita cuando salgamos, y platiquemos y comencemos a hacer un enlace ahora si queremos seguir trabajando sobre este personaje. Pero hay algo muy interesante de lo que dice Isabel, Sistematizar una metodología de un artista, pues está cabrón, o sea, le ronca. Pero siempre Julio decía, el teatro es un revelador de esencias, es un instrumento para revelar lo esencial. Ese era su punto de partida, y de ahí partía a muchos años. Creo yo que es muy complejo, pero sí, a mí me gustaría cerrar diciendo algo que para mí fue importante en el aprendizaje con Julio. Siempre dijo, el mejor método es el que tú inventes para ti mismo. Nada más decir que hay una increíble coincidencia y que está padrísimo. En efecto, yo coincido en esto que sucede, que provoca y lo que Julio, y un poco todo lo que hemos dicho, porque en efecto los jóvenes, no alcanzo a ver nada, ni a jóvenes ni a viejos, pero la referencia para los jóvenes es que de repente existe un teatro, Julio Castillo, sí es un teatro, bueno, es un teatro porque resulta que, fíjate que hubo un señor pero no sé quién fue quien interrumpió, y le agradezco, interrumpió en el mejor sentido de la palabra esta dinámica. Lo digo porque Luis Torner, que hace rato al mediodía vimos un testimonio de este gran amigo de Julio en su juventud y que tuvo otra experiencia distinta a otras personas, pues después me llamó por teléfono para decirme, después de que platicamos, porque lo acabo de ver allá en San Diego, después de que nos mandó su testimonio, y platicamos muy a gusto, intercambiamos ideas, materiales, etc. Y me llamó por teléfono para decirme exactamente lo mismo. Me quedé con ganas de pensar, de escribir. Entonces, nada más para decir, porque hay gente que luego también se quiere apropiar de, y yo creo que al contrario, Julio, y está en tu texto que escribiste, Julio de todos. Julio era amigo, tú lo acabas de decir, no tenía ni amigos. Entonces,
Yo creo que todos tenemos historias, todos anécdotas, los que lo conocieron, los que no lo conocimos, lo vi así a unos metros nada más en una ocasión. Y claro, cuando agradecía en su teatro, que siempre estaba por allá atrás medio escondido. Entonces, en fin, da para mucho, es un estímulo, es una motivación. Una propuesta. Sí, sí, Una sí. propuesta. Viene de ahí. ¿Por qué no de aquí, de este esfuerzo que ustedes han hecho en estos 30 años de su muerte, pudiera salir un buzón? Se me ocurre un buzón, ahora que se fue tan fácil por internet, en donde toda la gente que conocimos a Julio pusiéramos: pues yo de su método aprendí esto y esto y esto. Pues a mí esto y esto y esto de Julio me interesó. Y a lo mejor podríamos armar una caja, una especie de... ¿Y quién lo va a leer? Pues Lo lanzamos a la... quien quiera leerlo, ¿no? Quien quiera leerlo, pero yo digo nada más porque yo siento que todos tenemos un Julio, todas aprendimos de él muchas cosas, y qué bonito sería. Pues a mí me fascina sentarme a leer qué aprendió Lourdes Villarreal de Julio, o qué aprendió quien sea, ¿no? Yo creo que puede ser un producto maravilloso de este encuentro. Sí, porque además para mí lo más importante sí era la pedagogía del autor. O sea, no podemos hablar de Julio sin hablar de un gran pedagogo y que le interesaba muchísimo enseñar a actuar. O sea, eso fue uno de sus, ¿no? O sea, nos enseñó a actuar a muchos de los que estamos aquí, ¿no? Más Pero querida Isabel, entonces ¿quién va a leer las eso? ¿Quién va a leer eso? Yo. Díganos, por favor. Yo también. Todos ellos. Bravísima. Pues yo te agradezco mucho que se haga esto. Yo lo anhelaba hacer hace mucho y está hecho de una manera muy linda, muy incluyente. No está solemne, están las mesas de la mañana, las pláticas que hubo. Está muy agradable y muy relax. Entonces, pues, gracias por haberlo hecho también. Bueno, Vemos una invitación de Paloma al sí, video y me parece que con eso terminamos y vemos la obra. ¿Te parece? sí, nada más digo yo brevemente que sí, vamos a ver Vacío en el video. Paloma un poco lo dice, Rafael Corquini fue quien fotografió y realizó esto, un cineasta que ya falleció también, pero muy importante, con un ojo muy particular. Yo creo que sí quiero decir, a manera más bien de característica de lo que vamos a ver, es un material que tiene 38 años de ser grabado en cinta magnética y que sufrió con el tiempo pues muchos avatares. Afortunadamente un buen amigo, está a su crédito, lo rescató de ser a punto de ser borrado, Salvador Perches, que a lo mejor está por aquí, y de veras rescató un video increíble. Hubo que editarlo, hubo que rescatarlo, casi medio restaurarlo con los pocos accesos que tenía, en particular yo, y con la ayuda de varias personas, pero no es por mí, es porque, bueno, yo tengo que decirlo, yo vi la obra a los 16 años y tuvo un impacto, y quizá por eso quise estar aquí y quise editar el video, porque Vacío en mí en particular me creó un impacto increíble de viajar, ¿no? Entonces, nada más decirles que vamos a meternos a este viaje, que es teatro hecho a través de video, con una óptica de un cineasta, Rafael Corquini. Es otro lenguaje y pues que lo disfruten. Ojalá le hagamos justicia a Julio Castillo. Yo quiero nada más terminar con una anécdota que es muy buena y que a Julio le habría dado muchísima risa. Solo quedaba un videocassette con Vacío grabado, que ven que además grabamos el teatro pésimamente, pero Paloma guardaba un cassette Betamax o VHS, y entonces pues llegó Olmo, su hijo, y vio que decía Vacío y le grabó unas caricaturas aprovechando que estaba vacío aquel cassette, así que se perdió aquel material efímero, pero
Pero lo que yo digo que más me hubiera gustado a Julio es que toda esa pompa y solemnidad de la historia del estado de vacío terminó en un videocassette vacío. Bueno, veamos la invitación de Paloma. La vemos, salen muebles y nos vamos. ¿Por qué no sacamos muebles, vemos invitación de Paloma y nos seguimos? Y ligamos. ¿Sale? Dejamos Entonces, si nos ayudan chicos a sacar el mobiliario, yo desaparezco un segundo porque tengo que dar una indicación por atrás. Yo les quiero invitar a que se queden a ver lo que se rescató de vacío, el material que grabó Porquini, un gran fotógrafo que ya falleció, y que, bueno, pues hicimos las escenas para él, para la grabación, y es un material que nos ha sido arrebatado por mucho tiempo por pérdidas absurdas, pero que finalmente, aunque se perdió el máster y se perdió lo que ya estaba editado por el propio Porquini, pues ahora Eugenio Cobo lo editó, lo reconstruyó, seleccionó lo mejor, lo que estaba en mejor estado. Yo pues estuve ahí de metiche con el libreto de Vacío y ha sido muy, bueno, para mí es una joya poderlo, ojalá que se quede.